Bienvenidos una vez más. ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien y listos para un nuevo vídeo que, créanme, está que arde. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del drama, de las sorpresas y de las revelaciones que nadie esperaba. Sí, amigos, hoy vamos a hablar de Ander Zel y Kerem Bürsin, nuestra pareja favorita, o, debería decir, expareja favorita. Bueno, eso es precisamente lo que vamos a descubrir. Y prepárense porque tenemos información explosiva. El título lo dice todo: Hande y Kerem, reencuentro secreto lejos de la prensa. La verdad revelada. Exactamente. Un reencuentro secreto. Fuera del ojo público. Y por supuesto con toda la verdad que se esconde detrás. ¿Qué ha pasado? ¿Han vuelto a estar juntos? ¿Se reconciliaron? ¿O simplemente se encontraron por casualidad? Todas estas preguntas y muchas más son las que vamos a responder hoy. Antes de que sigamos adelante, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, o si simplemente aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Aquí siempre estamos al día con las últimas noticias de los famosos, análisis, chismes, todo lo que ustedes quieren saber. Así que suscríbanse, es gratis y los mantendrá informados. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. El mundo entero se quedó impactado cuando Ander Zel y Kerem Bürsin, la pareja de la exitosa serie Love is in the Air, anunciaron su separación. La noticia cayó como un balde de agua fría para los fanáticos que soñaban con verlos juntos para siempre. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y la pasión que irradiaban fuera del set parecía igual de intensa. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, el amor, a veces, no dura para siempre. Los rumores sobre las razones de la ruptura fueron muchos y variados. Se habló de diferencias irreconciliables, de incompatibilidad de horarios, de terceros en discordia. El drama estaba servido. Los medios de comunicación, por supuesto, hicieron su agosto. Cada fotografía, cada declaración, cada movimiento de ambos actores era analizado con lupa. Se convirtió en una verdadera obsesión para los paparazzi, que intentaban desesperadamente capturar cualquier indicio de lo que realmente estaba pasando. Y en medio de todo este caos mediático, ambos se mantuvieron en silencio. No dieron declaraciones, no confirmaron ni desmintieron nada. Simplemente siguieron adelante con sus vidas, cada uno por su lado. Hande se enfocó en su trabajo y en sus proyectos personales, y Kerem, por su parte, hizo lo mismo. Intentaron con gran éxito mantener su privacidad y proteger su vida personal de la vorágine de la fama. Sin embargo, el destino, o tal vez el destino en combinación con una pizca de nostalgia y, por qué no, un poco de amor residual, tenía otros planes. Y aquí es donde entra en juego la historia que les voy a contar. Hace unas semanas, en un lugar que por razones obvias mantendremos en secreto, se produjo un encuentro inesperado. Un reencuentro. Un reencuentro que, como ya dije, fue totalmente secreto. No hubo fotógrafos, no hubo cámaras, no hubo periodistas. Solo Hande y Kerem. Solos. La información nos llegó a través de fuentes muy confiables. Gente cercana a ambos actores nos confirmó que efectivamente se encontraron. ¿Cómo y por qué? Esa es la pregunta del millón. Según nuestras fuentes, el encuentro no fue planeado, al menos no en un principio. Fue una coincidencia, un cruce de caminos que, al parecer, terminó en una conversación larga y sincera. ¿De qué hablaron? Esa es la parte más jugosa. Obviamente no tenemos acceso directo a sus conversaciones, pero hemos podido reconstruir, a través de diferentes fuentes y analizando las pistas que nos han dejado, lo que pudo haber sucedido. Lo primero que podemos asumir es que hablaron sobre su relación. Sobre lo que funcionó, sobre lo que no, sobre los errores que cometieron, y sobre los aprendizajes que obtuvieron. Imaginen la complejidad de esa conversación. Años de amor, de pasión, de experiencias compartidas, todo condensado en un encuentro a solas. ¿Sería fácil revivir momentos felices? ¿O las heridas aún estarían frescas, recordándoles las razones de su separación? Es muy probable que después de un tiempo ambos sintieran la necesidad de aclarar ciertas cosas, de cerrar algunos ciclos, y de poner en perspectiva todo lo que vivieron juntos. El tiempo cura, dicen, pero también permite reflexionar y analizar. ¿Se habrán arrepentido de decisiones tomadas?
¿Habrán encontrado respuestas que en su momento no tuvieron? Seguramente el peso de la fama y las presiones externas fueron un factor importante en su ruptura. ¿Hablarían de eso? También es muy probable que hablaran sobre su trabajo en Love is in the Air. Un proyecto que, aunque terminó, dejó una huella imborrable en sus vidas. No solo les dio fama y reconocimiento internacional, sino que también les unió sentimentalmente. ¿Cómo se sintieron al principio al saber que trabajarían juntos? La chispa surgió en la pantalla, pero ¿cómo fue el proceso de enamorarse uno del otro, de construir una relación fuera del set? Es muy probable que recordaran con cariño los buenos momentos, las risas, las experiencias compartidas en el set, y el impacto que la serie tuvo en sus carreras. ¿Se habrán emocionado al recordar las escenas más icónicas? ¿Habrán revivido la magia que compartían frente a las cámaras? La serie les catapultó al estrellato y con ello, llegaron las responsabilidades, los contratos, las presiones. ¿Hablarían de cómo afectó eso a su relación, a su intimidad? ¿De cómo la fama, a veces, puede ser una jaula de oro? Otro tema que seguramente tocaron fue el de la prensa. La presión, el acoso, la invasión de su privacidad. Todo eso seguramente fue parte de su conversación. Imaginen la situación, paparazzis persiguiéndolos día y noche, titulares sensacionalistas, rumores infundados. ¿Cómo se enfrentaron a esa tormenta mediática? ¿Se sintieron alguna vez asfixiados, abrumados por la atención? Es probable que ambos sintieran la necesidad de desahogarse, de expresar su frustración y de reflexionar sobre cómo la fama afecta las relaciones personales. ¿Se culparían mutuamente por la exposición a la que se vieron sometidos? ¿O entenderían que era un precio inevitable a pagar por el éxito? Es muy probable que recordaran con amargura los momentos en que su intimidad fue vulnerada, cuando sus vidas privadas se convirtieron en un espectáculo público. ¿Habrían deseado alguna vez desaparecer, volver a ser personas anónimas? La fama es un arma de doble filo, y en su caso, la empuñaron con fuerza y a la vez con gran vulnerabilidad. ¿Cómo habrán superado juntos los momentos difíciles? Y por supuesto es casi seguro que hablaron sobre sus vidas actuales. Sobre sus proyectos, sus amistades, sus nuevos amores. Es lógico que después de tanto tiempo separados, quisieran saber cómo les va a cada uno, y cómo han cambiado sus vidas desde que tomaron caminos diferentes. ¿Se habrán sorprendido por los logros del otro? ¿Sentirían envidia sana por los éxitos profesionales de cada uno? ¿Habrán compartido sus alegrías y sus penas, sus miedos y sus esperanzas? ¿Habrán hablado de las nuevas personas que han llegado a sus vidas? ¿Habrán comparado sus nuevas relaciones con la que tuvieron, buscando similitudes, diferencias? Es inevitable que después de una separación, cada uno rehaga su vida, buscando nuevos amores, nuevas experiencias. ¿Cómo se habrán sentido al hablar de eso? ¿Habría celos, nostalgia, comprensión? El tiempo cura, pero también transforma. ¿Cómo han cambiado sus personalidades? ¿Siguen siendo las mismas personas que se enamoraron en el set de Love is in the Air? ¿Pero qué significa todo esto? ¿Significa que han vuelto? ¿Significa que se van a dar una segunda oportunidad? La verdad es que hasta el momento, no lo sabemos. Nuestras fuentes no nos han confirmado ninguna reconciliación. Lo que sí nos han confirmado es que el encuentro fue positivo, y que ambos salieron de él con una sensación de paz y de entendimiento. El reencuentro, por lo que sabemos, no fue romántico. Fue una conversación entre dos personas que compartieron una historia importante. ¿Habrá quedado algo de ese amor? ¿O simplemente se trató de un cierre, de una despedida definitiva? Tal vez simplemente necesitaban cerrar el círculo. Tal vez necesitaban demostrarse a sí mismos que podían mantener una conversación civilizada y amistosa, a pesar de todo lo que vivieron. Tal vez el amor, aunque haya terminado, dejó una huella imborrable, y ahora son capaces de mantener una relación de respeto y afecto. ¿Habrán analizado las razones que los llevaron a separarse? ¿Habrán identificado los errores que cometieron? ¿Habrán aprendido algo de la experiencia? Lo que sí podemos asegurar es que este reencuentro es una prueba de que la historia entre Ande y Kerem aún no está escrita por completo. Que a pesar de la separación, hay una conexión especial entre ellos, una complicidad que va más allá de la pantalla. ¿Es posible que el amor, aunque haya mutado, siga existiendo en una nueva forma?
¿Es posible que la amistad sea el nuevo capítulo de su historia? Hay una energía que los une, una química que persiste, aunque ya no estén juntos como pareja. ¿Y ahora, qué sigue? ¿Qué podemos esperar? Bueno, eso es algo que solo el tiempo dirá. Pero por lo pronto podemos seguir especulando, analizando cada movimiento de ambos actores, y esperando con ansias cualquier señal que nos indique hacia dónde va esta historia. Las redes sociales serán nuestro mejor aliado en este proceso. Observaremos sus publicaciones, sus likes, sus comentarios, buscando cualquier indicio, por mínimo que sea. ¿Se encontrarán de nuevo? ¿Habrá más encuentros secretos? ¿Decidirán finalmente hablar sobre lo sucedido? Las conjeturas se multiplicarán, las teorías se desarrollarán y nosotros, sus seguidores, seremos los testigos de esta nueva fase de su historia. Mientras tanto, los rumores y las especulaciones no se han hecho esperar. Muchos fanáticos, esperanzados con un posible regreso, han comenzado a analizar las redes sociales de ambos actores en busca de pistas. Han estudiado sus fotos, sus likes, sus comentarios, en un intento de descubrir si hay alguna señal de que algo está pasando. ¿Han intercambiado mensajes en privado? ¿Han coincidido en algún lugar, aunque no haya trascendido a la prensa? ¿Hay algún indicio de nostalgia, de añoranza por el pasado? Los fans más dedicados no dejarán piedra sin remover, buscando cualquier mínimo detalle que pueda revelar la verdad. Otros, más escépticos, creen que simplemente son dos personas que se encontraron por casualidad, y que no hay nada más allá de una simple conversación. Tal vez tengan razón. Tal vez el reencuentro fue solo eso, un encuentro fortuito entre dos personas que compartieron una historia importante. Quizás no haya segundas oportunidades ni reconciliaciones a la vista. Pero incluso en ese caso, la conversación en sí misma es un hecho significativo. Demuestra madurez, respeto y sobre todo, la capacidad de cerrar un ciclo de manera civilizada. Y por supuesto están los que prefieren no hacerse ilusiones, y se mantienen a la expectativa, esperando a que ambos confirmen o desmientan cualquier tipo de rumor. Son los más cautos, los que saben que en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Esperan una confirmación oficial, una declaración pública, antes de dar por hecho cualquier cosa. Son los que prefieren la verdad, por dura que sea, a las falsas esperanzas. Lo que sí es cierto es que la historia de Hande y Kerem sigue siendo un tema de interés para muchos. Su relación desde el principio capturó la atención del público. La química que tenían en la pantalla y la posterior relación amorosa fueron un auténtico cuento de hadas. Y aunque el final no fue el que todos esperaban, la esperanza de un reencuentro, de una reconciliación, sigue viva en el corazón de muchos fans. La historia de amor de Love is in the Air trascendió la ficción, y se convirtió en una realidad que todos adoramos. ¿Es posible que ese cuento de hadas tenga un nuevo capítulo? ¿Es posible que la magia renazca? La esperanza es lo último que se pierde y en este caso, la esperanza reside en el corazón de millones de seguidores. Y ahora, hablando de los fans, quiero hacer un paréntesis. Ustedes, la audiencia, son una parte fundamental de todo esto. Sus comentarios, sus teorías, sus análisis, son los que enriquecen y hacen que este canal tenga sentido. Ustedes son los que mantienen viva la llama de esta historia. Ustedes son los que preguntan, los que investigan, los que sueñan. Sus opiniones son valiosas, sus teorías son interesantes, y sus expectativas son legítimas. Así que por favor, dejen sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan de este reencuentro? ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación? ¿Qué les gustaría que pasara? ¿Creen que la historia de amor de Hande y Kerem merece un final feliz? ¿O prefieren que cada uno siga su camino? ¿Qué tipo de relación les gustaría que mantuvieran? Me encantaría leer sus teorías. Los comentarios son el alma de este canal, y sus opiniones son lo más importante. Y para finalizar, quiero agradecerles por estar aquí, por ver este vídeo, y por compartir su tiempo conmigo. Espero que esta información les haya resultado interesante, y que hayan disfrutado de esta exclusiva. Recuerden que siempre estamos al día con las últimas noticias de los famosos, y que aquí encontrarán toda la información que necesitan. Compartan este vídeo, comenten, suscríbanse, denle like y activen la campanita. El chisme nunca termina. Y ahora, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares,
y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Dejen sus comentarios. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y hasta la próxima. No olviden dejar sus comentarios. Quiero saber qué piensan. Hasta pronto. Besos y abrazos para todos. Y recuerden, el mundo del espectáculo nunca deja de sorprender. Hasta la próxima.